en este día, el tema en este día es el más grande de todos. La escritura en la que vamos a basarnos está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, está en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 9, Primera de Reyes 1 al 9, el más grande de todos. ¿Lo tienen ya? Primera de Reyes 10, capítulo 10, versículo 1 al 9. Dice el versículo 1: Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. He aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Y el versículo 9 dice: bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Es algo increíble como el Antiguo Testamento describe, ¿verdad?, al rey Salomón. Pero tenemos algo aún más increíble. En Mateo, capítulo 12, versículo 42, lo puse aquí porque quiero que se queden en este capítulo de Primera de Reyes. ¿Sí? En Mateo 12, 42 nos dice Jesús hablando: la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Dice: y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Amén. Bien. Así que, como podemos ver, todo se trata del Señor Jesús. Todo se trata del Señor Jesús. Mi anhelo, en verdad, con todo mi corazón, es que el Espíritu Santo de Dios grabe este mensaje de este día en su corazón, para que usted pueda no solo saber, sino saber en forma cierta, ¿verdad?, y sin ninguna sombra de duda, cuán grande en verdad es el Señor. ¿Okay? Bien, entonces ya vimos cómo en las páginas del Antiguo Testamento se nos dice que el rey Salomón recibió la visita de la reina de Sabá. El versículo 4 y 5 una vez más dice: cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, dice, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Y en Mateo 12:42, Jesús les dijo a los fariseos en el templo: miren, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Okay? ¿Por qué dijo eso Jesús? Bueno, primero porque los fariseos le estaban criticando, ¿verdad? Ellos trataban de encontrar faltas en él. Le cuestionaban, de hecho, en realidad lo que estaban haciendo, estaban juzgando a Jesús, ¿verdad? Jesús, como si estuviera compartiendo un relato, les dijo a los fariseos: escuchen, la reina de Sabá llegó desde un lugar muy lejano de la tierra para constatar personalmente lo que ella había oído acerca de Salomón. Y cuando ella vio todo lo que Salomón había construido y escuchó más que nada la sabiduría, ¿verdad?, del rey, dijo: no lo puedo creer, esto es glorioso, y quedó asombrada, dice la Escritura. ¿Verdad? Quedó asombrada. Entonces ella vino para ver la gloria de Salomón, y en el proceso se encontró con la gloria de Dios en la vida de Salomón. ¿Verdad? Así que Jesús hizo una pequeña pausa y luego, mirando muy fija e intensamente a los fariseos, les dijo: ustedes se están olvidando de lo obvio. Uno más grande que Salomón está aquí.
¿Qué piensa usted que esos fariseos pensaron cuando Jesús les dijo, uno más grande que Salomón está aquí? Porque piense, después de todo, este hombre no era más que el hijo de un carpintero, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué habrán pensado de Jesús cuando tuvo la audacia de decir, uno más grande que Salomón está aquí? Porque indudablemente Salomón era el punto culminante de toda la grandeza, era el punto culminante de la riqueza, de todo el poder, ¿verdad? Y de la majestad ante los ojos de los judíos. Y aquí está este hombre con sandalias gastadas en sus pies, ¿verdad? Mirándolos a ellos desafiadamente y diciéndoles, uno más grande que Salomón está aquí. Yo creo que los fariseos deben haber pensado infinidad de cosas, entre ellas, por ejemplo, ¿cómo? Salomón fue el hijo de un rey, el hijo del rey David. Dice, Jesús es el hijo de un carpintero. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón nació en un palacio. Jesús nació en un establo. ¿No? ¿Cómo puede ser más grande? Salomón nació en Jerusalén. Jesús nació en Belén. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón estuvo rodeado de muchos siervos y todos listos para complacerle en todo. Jesús no tuvo ni siquiera uno. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser este Jesús más grande que Salomón? Salomón vistió ropas reales y hermosas, ¿verdad? Tanto que el mismo Jesús, ¿verdad?, las comparó a las flores del campo. Pero Jesús, lo único que tuvo, ¿qué fue? Una túnica y sin costura. ¿Cómo puede ser él más grande que Salomón? Salomón también, ¿verdad?, bebió en copas de oro. Jesús tuvo que pedirle agua a una prostituta samaritana, ¿recuerdan? ¿Cómo puede él ser más grande que Salomón? Salomón tuvo riquezas más allá de toda comparación. Jesús siempre fue un hombre pobre, ¿verdad? Salomón vivió en palacios, en mansiones, y Jesús dijo que ni siquiera tenía un lugar en donde reclinar su cabeza, ¿verdad? Salomón tuvo extraordinarios ejércitos, un gran imperio. Jesús tuvo solo unos cuantos seguidores extraviados, ¿verdad? Así que, ¿cómo puede ser este hombre más grande que Salomón? Salomón, con ese grande imperio, tuvo 1,400 carros de guerra, 1,200 jinetes, 40,000 establos. Y siempre viajó en todo esplendor, ¿verdad? Con todo lujo. Jesús caminó todo el tiempo. ¿Cómo puede ser él más grande que Salomón? Aparentemente, todas estas preguntas suenan lógicas ante los ojos de los fariseos, ¿verdad? Ante los ojos de los fariseos. Bien, entonces vamos a ver cómo es que Jesús en realidad es más grande que Salomón. ¿Sí? Primer punto, Jesús es más grande que Salomón en la sabiduría que proclama. ¿Sí? En la escritura, los versículos del 1 al 4, enfatizando sobre Salomón, dice, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro, piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, ¿verdad? Y en el versículo 24, mismo capítulo 10, dice, y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Así que la palabra nos dice, ¿verdad?, que Salomón fue realmente un hombre muy sabio. Sí lo fue. Recuerda, él escribió el libro de Proverbios, y cuando uno lee este libro de Proverbios, nos podemos dar cuenta de que él sabía infinidad de cosas. Él sabía de biología, él sabía de psicología, etcétera. Sí, infinidad de cosas. Recuerda también, Salomón tenía más de 3,000, o escribió más de 3,000 proverbios, y conoció más de 1,000 cantares. ¿Verdad? Así que tenía una mente extraordinaria este hombre. ¿Verdad? Y él supo todo acerca de la creación también. En Primera de Reyes 4:33 dice, Salomón disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganado, aves, reptiles y peces. O sea que Salomón investigó y enseñó acerca de toda clase de vida, tanto vegetal como animal. ¿Verdad? Salomón supo todo sobre el universo creado, y seguro
que en este día, vamos a ponerlo en nuestro día, en cualquier examen, pudiera ser, ¿verdad?, en la universidad de biología o cualquier otra materia, sus calificaciones serían más de lo excelente, ¿verdad? Ese era el conocimiento, la sabiduría que Dios le había dado. Pero Jesús tuvo una sabiduría más grande, porque Jesús hizo todas las cosas de las cuales Salomón conoció, ¿verdad? ¿Recuerda qué es lo que dice el apóstol Juan al respecto? Juan nos dice en su evangelio que todas las cosas por Él, dice, por Él fueron hechas, ¿verdad? Y aquí el pronombre Él se refiere a Jesús, porque sin Él, nada, absolutamente nada, ha sido hecho de lo que fue hecho. Así que leemos en la Biblia que Salomón sabía ictiología, o sea que conocía todo sobre los peces. Pero escuche, Jesús sabía más. Jesús sabía más. Tanto sabía Jesús que en una ocasión hizo que muchísimos peces quedaran atrapados en la red de los pescadores, ¿sí?, a tal punto que las redes se rompieron, ¿recuerda? Salomón también supo todo acerca de las corrientes de los vientos, pero Jesús supo mucho más. Jesús supo cómo calmar el viento, ¿sí?, cómo calmar la tempestad. ¿Se recuerda en el mar de Galilea? Cuando amenazaba, ¿verdad?, hacer zozobrar o hundir la embarcación en la cual él y sus discípulos navegaban, él calmó la tempestad. Salomón también sabía acerca de barcos que navegaban de todos los mares del mundo, trayendo riquezas a su reino. Pero Jesús supo más. Jesús supo cómo caminar sobre esas aguas. Así que podemos seguir hablando de Salomón, pero al final de todo, ¿sí?, Salomón descubrió que toda su sabiduría no le satisfacía. Toda su sabiduría no le satisfacía. Mire, tal vez usted tiene, vamos a decir, un doctorado, una maestría en algo, ¿verdad? Y piensa que eso le va a satisfacer. Pero permítame compartir lo que Salomón mismo dijo acerca de su tan famosa sabiduría. Eclesiastés 1:17 dice: y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, y a conocer la locura y la insensatez. Dice, y me di cuenta de que eso es también correr tras el viento. ¿Sí? Así que su investigación cubre tanto la sabiduría como la necedad del hombre, ¿verdad? Y asegura que sus conclusiones no son parciales. Es como dicen, mientras más sabe un hombre, más sabe que no sabe. Y si el hombre tiene en verdad sentido común, sabe que no sabe, aunque tenga un título, un PhD. ¿Ah? ¿Sabe lo que significa PhD? Una PhD. ¿Sabe lo que significa? Profesional, honesto, desempleado. Mira, a veces se piensa, por ejemplo, que Einstein, sí, fue una especie de Salomón en nuestra época por su mente tan brillante que tuvo. Pero sabe que este mismo hombre, Einstein, él mismo, antes de su muerte, él dijo: me siento como un hombre encadenado, dijo, y solo pudiera librarme de las cadenas de mi insignificante intelecto. Dice, entonces, si solo pudiera hacer eso, entonces podría entender el universo en el cual vivo. Esto es muy interesante porque Einstein diciendo las cadenas de mi insignificante intelecto, de todo ese conocimiento que él tenía. Y sí, Salomón fue sabio, pero no tan sabio como nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es de que desea usted desea usted tener sabiduría. Yo creo que Dios me ha dado sabiduría. No me estoy jactando, no estoy haciendo eso, sino lo digo para glorificar el nombre de Dios. Él lo ha hecho. La misma Escritura nos lo dice. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por obra suya, dice, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Entonces lo que nos dice es que si usted tiene a Jesucristo en su corazón, en su vida, usted tiene sabiduría. Santiago mismo lo dijo. Si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, ¿verdad? Pídala a Dios, el cual nos va a dar a todos abundantemente. Así es de que, ahora mire, no piense que estoy haciendo menos a la educación, no es así. La educación buena es buena cuando produce frutos agradables. Sin embargo, déjeme decirle algo muy enfáticamente o muy claramente. Yo prefiero estar en el cielo cantando
Cristo me ama a mí, que estar en el infierno hablando de filosofía. ¿Verdad? Así de fácil. Otro punto, segundo. Mire, el segundo es Jesús es más grande que Salomón en sus obras. Sí, Salomón hizo cosas extraordinarias, como dice el versículo 4, dice, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, etcétera, etcétera, ella no solo vio la sabiduría de Salomón, sino que vio también todas sus obras, todo lo que él había hecho, ¿verdad? El rey había construido un palacio para él mismo, un palacio que por 13 años duró esa construcción de su palacio. Y un palacio que fue en verdad indescriptiblemente lujoso. Eso se describe en el capítulo 7 de Primera de Reyes. Cuando tenga oportunidad, léalo. Y créame, se va a quedar asombrado, así como la reina de Sabá, ¿verdad? Me recuerdo tuve varias oportunidades de ir a Dallas, en Texas. Y en una de esas ocasiones, me acuerdo las personas con las que íbamos a visitar, mencionaron que estaban edificando una área en Dallas de casas grandísimas, mansiones, sí, todo de lo más costoso. Inclusive era tanto así que el precio de esas casas en ese tiempo, que empezaron a hacer como tours para llevar a las casas y la gente pagaba nada más para ir a ver las casas por dentro. Ok, yo no quería ir, pero me convencieron y fuimos, sí, fuimos a ver las casas. El movie theater, teatro para películas en la casa, hay todo de primera, elegantísimo, cocinas grandísimas, todo, o sea, mansiones. Uno que de veras, yo me quedaba como la reina, ¿verdad? Cuando vi el palacio de Salomón con la boca abierta. Todo eso era impresionante. Pero la realidad es que todo esto es material, todo esto se queda aquí, ¿sí? Lo importante es lo que Jesús está haciendo para nosotros. Jesús está construyendo algo mucho mejor para nosotros. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, dice, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Así de que, sí, Salomón construyó un palacio increíble, ¿verdad? Pero gracias a Dios que lo que Jesús está construyendo para nosotros es él es más grande que Salomón en sus obras. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más vio la reina de Sabá cuando visitó a Salomón? El versículo 5 dice, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, dice, se quedó sin aliento. ¿No? Ella vio todo eso. Ella asistió con seguridad, ¿verdad?, al banquete que le ofrecieron en honor de ella. Ella bebió en copas de oro y quedó, como dice la Escritura, quedó impresionada de lo bien vestido que estaban todos los siervos, todos los que servían. ¿Verdad? La fiesta, lógicamente, era algo muy suntuoso y el banquete más allá de toda descripción. ¿Sí? Todo de primera o más de primera. Sin embargo, Jesús dijo, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Cómo puede ser eso? Si recuerda, Jesús utilizó 5 pequeños panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, lo extraño es que todo lo que Salomón hizo nunca llegó en verdad a satisfacerle. En el libro mismo que él escribió de Eclesiastés, como lo menciona, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. ¿Sí? En cambio, Jesús nos dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Sí? Entonces, ¿sabe lo que Jesús, quien es más grande que Salomón en sí, nos está diciendo hoy? Dice, ven, cenemos juntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo Jesús puede darle aquello por lo cual su corazón va a quedar satisfecho, solamente Él. ¿Sí? Salomón también construyó un templo sin comparación, que desafía cualquier descripción, ¿verdad? Pero en este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 10, habla de la casa, del palacio, ¿verdad?, de Salomón. Y dice que cuando la reina de Sabá vio todo esto, la Biblia dice que ella se quedó sin aliento, se quedó asombrada.
a punto de desmayarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca esperó ver tanta riqueza, nunca esperó ver tanta magnificencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo era el templo que construyó Salomón para el Señor? ¿Sí? Según los eruditos en este asunto nos dicen que fue el más extraordinario edificio nunca antes construido, ¿sí? Y nunca más vuelto a construir. 186,300 obreros trabajaron 7 años y medio construyéndolo, ¿verdad? ¿Quién fue el arquitecto diseñador? Dios mismo. Dios fue el que diseñó ese templo. Dios fue el arquitecto de ese templo. Dios ungió a los obreros para que pudieran construir su templo. El historiador Josefo dice que ese templo estaba allí, dice, en la cima del monte Sión como una majestuosa montaña de nieve. ¿Sí? Es impresionante. ¿Ah? Pero Jesús ha construido un templo más impresionante. ¿Dónde está ese templo que Jesús construyó? Donde quiera que hay una persona que haya recibido a Cristo en su corazón, ahí está Él. ¿Sí? Mire, todos los edificios de las iglesias, por hermosos que sean, ¿sí?, no son el templo de Dios, ¿verdad? Usted y yo, si somos salvos, si somos creyentes, somos su templo, ¿verdad? Primera de Corintios 6:19 lo describe a la perfección. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu que está en vosotros? Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Así que, ¿desea usted ver un templo maravilloso, más maravilloso que el que Salomón construyó? Ve a su hermano, ve a usted mismo, ¿sí? Como creyente, usted es el templo de Dios. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios tuvo un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Él tiene un pueblo como su templo. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo podemos ser parte de Él? Juan tiene la respuesta. Juan 1:12 nos dice muy claro, dice, mas a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que este magnífico templo de Salomón, hace siglos que fue destruido. Usted y yo, como templos de Dios, nunca seremos destruidos. Lo cierto es que sí, un día sí, moriremos, es cierto, pero aun cuando mi cuerpo físico vaya a la tumba, mi espíritu, ¿verdad?, estará levantando polvo en las calles de gloria, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Usted es el templo de Dios, yo soy el templo de Dios. Templos más impresionantes que el que Salomón construyó somos nosotros. Recuerda, la semana pasada mencionaba que la salvación no es sacar al hombre de la tierra y ponerlo en el cielo, no. Es más bien que Dios sale del cielo a vivir en el corazón del hombre. Por eso es que ahora somos templos de Dios, templos de su Espíritu. ¿Ah? Un punto más, tercero, dice, Jesús es más grande que Salomón en los obreros que complace. En los obreros que complace. Es fácil advertir que los obreros de Salomón eran obreros felices, ¿verdad? El versículo 6 al 8 dice, entonces dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto, y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Ahora escucha el versículo 8. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. ¿Ah? Y oyen tu sabiduría. Así es de que es fácil advertir que los obreros de Salomón eran obreros felices. Lo que la reina de Sabá está diciendo es, Rey Salomón, nunca he visto gente más feliz. Todos tus obreros, todos tus siervos en el palacio son las personas más felices que jamás he visto. La forma en que él cuidaba a sus siervos en cuanto a la alimentación, en cuanto al vestido, ¿verdad? La justa honradez con la que pagaba a sus servicios demostraba más que nada que ellos servían a un rey afluente, a un rey sabio. ¿Ah? Pero Jesús es más grande que Salomón. En la forma de complacer a sus obreros, Jesucristo, yo soy feliz con Jesús.
¿sí? Yo le amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y realmente quisiera yo poder amarle más todavía, ¿verdad? Yo soy su siervo, su obrero, y si Él es su Salvador, usted también es su siervo, su obrero, ¿verdad? La Biblia dice que los obreros de Salomón eran felices, pero Jesucristo nos da mucho más, mucho más. Jesús provee un gozo que es inexplicable, un gozo glorioso, ¿verdad? Y el gozo que Él nos da es algo continuo, es contagioso. Así que, mire, Salomón hace siglos que murió, ¿verdad? Pero la fuente de mi gozo no ha disminuido, porque mi gozo no depende de lo que sucede. Mi gozo depende del Señor Jesucristo, y yo, ¿verdad?, le agradezco a Dios por ese gozo, por ese privilegio de servir a Jesús. Yo en verdad soy increíblemente bendecido por Dios, porque me permite estar, por ejemplo, en este lugar, en esta iglesia, predicando, enseñando su palabra, haciendo discípulos para que el Evangelio siga siendo llevado hasta los confines de la tierra. Es un grande privilegio, es una grande bendición, ¿verdad? Y Jesús no solo complace a sus obreros, sino también los recompensa. Los recompensa, y no solo en forma temporal, sino en forma eterna. Bless you. Por eso es que Jesús es más grande que Salomón en la forma de complacer a sus obreros y a sus siervos. Cuarto punto, Jesús es más grande que Salomón en las riquezas que posee. ¿Sí? Mire, no hay ninguna duda, ¿sí? Salomón fue inmensamente rico. Los millonarios más poderosos del mundo, los que han existido y los que existen hoy día, todos juntos, no podrían compararse ni de lejos al rey Salomón. Fíjense lo que dice el versículo 14 y 15, mismo capítulo 10. 14 y 15 dice: el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes, dice, las mercancías de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. Así que enormes riquezas, ¿verdad?, fluían constantemente de las arcas del tesoro de Salomón. Probablemente ningún hombre en la historia pasada tuvo o tiene, ¿verdad?, lo que Salomón poseyó. Versículo 23 lo resume de esta manera. Dice: así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Sí, la misma escritura dice que no hubo otro como él. Y esto en verdad no es una exageración. Podríamos decir que Salomón literalmente estaba cubierto de oro, ¿verdad? Pero Jesús es más grande que Salomón en las riquezas que él posee, ¿verdad? Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. El Salmo 50:10 y 11 dice: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Dice: toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve, ¿verdad? Así que todo, absolutamente todo lo que existe en el mundo le pertenece a Jesús. Las minas de plata, cobre, oro, todos los diferentes materiales, todo le pertenecen a Jesús. Los depósitos, ¿verdad?, de petróleo que están en las entrañas de la tierra le pertenecen a Jesús. Cada estrella y planeta que existe en el universo son propiedades de Jesucristo. Por cierto, no sé si ha escuchado lo que han inventado para engañar a la gente sobre la venta de las estrellas. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? Ok. Dicen que si usted les envía una determinada, ¿verdad?, cantidad de dinero, ellos le pondrían su nombre a una estrella. ¿Ya? Qué ingenuo o tonto debe ser uno para creer algo así, en verdad. En verdad. Créame, no pude dejar de pensar lo que la Biblia dice, que Dios conoce por nombre a cada una de las estrellas que hay en el universo. Así que me pregunto, ¿cómo harían, verdad? ¿Cómo harían estos comerciantes sin escrúpulos, porque es lo que son, para convencer a Dios de que les quite el nombre a algunas estrellas para poder ellos poner el nombre, ¿verdad?, de todos aquellos que han pagado buena cantidad de dinero por ese privilegio? ¿Somos así de crédulos o somos así de ignorantes y necios? ¿Qué piensa usted? Mire, ¿ya? Con todo, aún así, mire, con todo lo inmensamente rico que fue Salomón, él no me dejó a mí ninguna herencia, ¿no?
Jesús, en cambio, ¿verdad?, me ha hecho rico más allá de toda comparación. Y yo no cambiaría por nada del mundo lo que tengo en Jesucristo. Por nada del mundo. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano. ¿Sí? La Biblia me dice que yo con Él soy coheredero. ¿Sí? Coheredero de todo cuanto existe. Y eso es verdad, pero mire, la más grande riqueza espiritual es lo que tenemos en Jesucristo mismo. Esa es la más grande riqueza. ¿Sí? Por eso es que Jesús es más grande que Salomón en todas las riquezas que Él posee. Quinto punto y último. Jesús es más grande que Salomón en la adoración que provee. La reina de Sabá, antes de abandonar el reino de Salomón, le dijo, versículo 9 dice, bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Para hacer derecho y justicia. O sea que Salomón estuvo ahí para dirigir a su pueblo en oración, en adoración. Por eso construyó el templo y Dios le dio el trono. El versículo 18 enfatiza, dice, el rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro finísimo. ¿Sí? Wow, de oro finísimo. Pero sabe que hay otro trono y Jesús está en él. Si pueden abrir, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5, es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 5, versículo 11 al 13. Escuche lo que nos dice. Apocalipsis 5, 11 al 13. Dice el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Ah? Así de que Salomón ya no está sentado en su trono. En cambio, Jesús sí está sentado en su trono. Y ese trono no está disponible para nadie más. ¿Verdad? Nunca nadie más podrá quitarlo de ahí. Por eso es que individualmente y corporativamente, si somos miembros de una iglesia, si somos partes del cuerpo de Cristo, de la familia de Cristo, debemos adorar al Señor Jesucristo, quien es más grande que Salomón. ¿Verdad? Hace tiempo leí de una historia que la verdad creo que nunca olvidaré. Decía que en Carolina del Sur, una pequeña escuela se incendió. Los niños estaban atrapados dentro de la escuela. Se escuchó la alarma, ¿verdad? Y en cuanto a con los hombres de la comunidad. Y todo este grupo de hombres de esa comunidad vinieron para tratar de rescatar a todos los niños. La escuela estaba totalmente envuelta en llamas. El padre de uno de los niños atrapados por el fuego, ¿verdad?, estaba ahí y vio en una de las ventanas a su hijo. Y el hijo también lo vio a él, ¿verdad? Y le gritó, papá, sálvame. ¿Verdad? Ese padre desesperado intentó penetrar en el edificio en llamas, pero lógicamente, ¿verdad?, lo tuvieron que detener. ¿Por qué? Porque hubiera sido un suicidio el hacerlo también. Ese padre, sin poder hacer nada, vio cómo su pequeño hijo se convirtió como en una antorcha viviente, ¿verdad? Murió dentro de la escuela calcinado por el fuego. En la historia dice que después, ¿verdad?, el cabello de este hombre, se volvió canoso casi de la noche a la mañana. ¿Sí? Y por 2 años él veía por todas partes, dice, la figura de su hijito consumido por las llamas. Después de 2 años, este padre murió con el corazón destrozado y escuchando siempre la voz de su hijo gritando, ¿verdad?, papá, sálvame. ¿Es este mundo el que va en verdad rumbo al infierno? Lleno de pecado, descontroladamente enfermo, lleno de injusticia y que necesita ser salvo. Mire, el mundo mira hacia la ciencia y le dice, ciencia, ¿puedes salvarme? Y la ciencia responde, puedo decirte la distancia que hay entre los planetas, pero no puedo salvarte. Entonces el mundo se dirige hacia la cultura y le pregunta, cultura, ¿puedes salvarme?
Y la cultura contesta, puedo enseñarte normas de etiqueta o enseñarte cómo hacer de este mundo un mejor lugar desde el cual te puedes ir al infierno, pero no puedo salvarte. Entonces, este mundo ya como su última oportunidad, mira hacia el gobierno y le pregunta, ¿gobierno, puedes salvarme? Y el gobierno, en una de esas muy raras ocasiones en que es honesto, responde, lo siento, no puedo salvarte. Pero ya todos sabemos eso, ¿verdad? Escuche, uno más grande que Salomón está aquí, fueron las palabras de Jesús. Y necesitamos en verdad gritar desde lo más profundo de nuestro corazón que Jesús salva, Jesucristo salva, Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Mucho más grande que Salomón, mucho más grande que cualquier otro ser humano, más grande que todo cuanto existe, es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Qué es en sí lo que marca la diferencia? Mire, usted puede ser un confucionista, aún sin conocer a Confucio. Usted puede ser un budista, aún sin conocer a Buda. O usted puede ser un maometano, aún sin conocer a Mahoma. Pero entienda esto en forma muy clara y terminante. Usted no puede ser un cristiano sin conocer a Cristo. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una relación vital con el Hijo de Dios. Y este Jesús, que es más grande que Salomón, está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Dice, porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre están, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Sí? Así es de que cuando nos reunimos, ya sea para un servicio de alabanza, de adoración en la iglesia, para un estudio bíblico, uno más grande que Salomón está con nosotros. ¿Sí? Más grande en sabiduría, más grande en riqueza, más grande en obras, más grande en adoración. Sí, la Escritura nos enseña que Salomón sacrificó miles y miles de animales cuando dedicó el templo al Señor, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Entonces, ¿quién puede hacerlo? Solo Jesucristo. Solo Jesús, el Cordero del Calvario. ¿Quién? Con su preciosa sangre, con su sangre real, ¿verdad? Pagó el precio de nuestros pecados, los suyos y los míos. Jesús es más grande que Salomón. Solo Él es digno de todo nuestro amor, de toda nuestra adoración. Solo Él. Jesús nos ama. Él quiere enriquecer nuestras vidas. Él quiere llenarnos de gozo. ¿Sí? Él en todo momento está con sus brazos abiertos, diciéndonos, llamándonos por nuestro nombre, ¿verdad? Y diciéndonos, yo soy el único que verdaderamente puede salvarte. Lo que Jesús, quien es más grande que Salomón, nos está diciendo a usted, a mí, como decía hace un momento, ven y cenemos juntos. ¿Ah? Porque solo Jesús puede darle aquello con lo cual su corazón quedará satisfecho. Recuerde las palabras de Salomón, todo lo demás es vanidad de vanidades. Amén. Póngase de pie, por favor. En este primer domingo del mes, en este día, el tema en este día es el más grande de todos. La escritura en la que vamos a basarnos está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 10, está en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 9. Primera de Reyes 1 al 9, el más grande de todos. ¿Lo tienen ya? Primera de Reyes 10, capítulo 10, versículo 1 al 9. Dice el versículo 1, cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá
vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. He aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Y el versículo 9 dice: bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Es algo increíble como el Antiguo Testamento describe, ¿verdad?, al rey Salomón. Pero tenemos algo aún más increíble. En Mateo, capítulo 12, versículo 42, lo puse aquí porque quiero que se queden en este capítulo de Primera de Reyes. ¿Sí? En Mateo 12, 42 nos dice Jesús hablando: la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Dice: y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Amén. Bien. Así que, como podemos ver, todo se trata. Escuchen, la reina de Sabá llegó desde un lugar muy lejano de la tierra para constatar personalmente lo que ella había oído acerca de Salomón. Y cuando ella vio todo lo que Salomón había construido y escuchó más que nada la sabiduría, ¿verdad?, del rey, dijo: no lo puedo creer, esto es glorioso, y quedó asombrada, dice la Escritura, ¿verdad? Quedó asombrada. Entonces ella vino para ver la gloria de Salomón, y en el proceso se encontró con la gloria de Dios en la vida de Salomón, ¿verdad? Así que Jesús hizo una pequeña pausa y luego, mirando muy fija e intensamente a los fariseos, les dijo: ustedes se están olvidando de lo obvio. Uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué piensa usted que esos fariseos pensaron cuando Jesús les dijo: uno más grande que Salomón está aquí? Porque piense, después de todo, este hombre no era más que el hijo de un carpintero, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué habrán pensado de Jesús cuando tuvo la audacia de decir: uno más grande que Salomón está aquí? Porque indudablemente Salomón era el punto culminante de toda la grandeza del Señor Jesús. Todo se trata del Señor Jesús. Mi anhelo, en verdad, con todo mi corazón, es que el Espíritu Santo de Dios grabe este mensaje de este día en su corazón, para que usted pueda no solo saber, sino saber en forma cierta, ¿verdad?, y sin ninguna sombra de duda, cuán grande en verdad es el Señor. ¿Okay? Bien, entonces ya vimos cómo en las páginas del Antiguo Testamento se nos dice que el rey Salomón recibió la visita de la reina de Sabá. El versículo 4 y 5 una vez más dice: cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, dice, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Y en Mateo 12:42, Jesús les dijo a los fariseos en el templo: miren, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Okay? ¿Por qué dijo eso Jesús? Bueno, primero porque los fariseos le estaban criticando, ¿verdad? Ellos trataban de encontrar faltas en él, le cuestionaban. De hecho, en realidad lo que estaban haciendo, estaban juzgando a Jesús, ¿verdad? Jesús, como si estuviera compartiendo un relato, les dijo a los fariseos, era el punto culminante de la riqueza, de todo el poder, ¿verdad?, y de la majestad ante los ojos de los judíos. Y aquí está este hombre con sandalias gastadas en sus pies, ¿verdad?, mirándolos a ellos desafiadamente y diciéndoles: uno más grande que Salomón está aquí. Yo creo que los fariseos deben haber pensado infinidad de cosas, entre ellas, por ejemplo, ¿cómo? Salomón fue el hijo de un rey, el hijo del rey David. Dice: Jesús es el hijo de un carpintero. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón nació en un palacio,
Jesús nació en un establo. ¿No? ¿Cómo puede ser más grande? Salomón nació en Jerusalén, Jesús nació en Belén. ¿Cómo puede ser más grande? Salomón estuvo rodeado de muchos siervos y todos listos para complacerle en todo. Jesús no tuvo ni siquiera uno. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser este Jesús más grande que Salomón? Salomón vistió ropas reales y hermosas, ¿verdad? Tanto que el mismo Jesús, ¿verdad?, las comparó a las flores del campo. Pero Jesús, lo único que tuvo, ¿qué fue? Una túnica y sin costura. ¿Cómo puede ser él más grande que Salomón? Salomón también, ¿verdad?, bebió en copas de oro. Jesús tuvo que